Capítulo 15. Trato falso 3. Vida falsa 15. Problemas con los hermanos mayores. Gracias de nuevo por la ayuda, Emilia-san. Sagi suspiró, el peón Citri se desplomó contra la pared mientras giraba su hombro. Kaichou nos ha estado agotando con los preparativos para la próxima conferencia, así que tener un par de manos extra para manejar el día de puertas abiertas realmente ayuda. Puedo imaginar. Reflexionó Shirou, sabiendo muy bien cuán perfeccionista podía ser la presidenta del consejo estudiantil, incluso antes de descubrir su verdadera naturaleza. Hay mucho más por hacer. En realidad no, estamos prácticamente listos para esta noche. Sagi suspira aliviado. Aún así, no puedo evitar envidiar a Lork, admitió con el ceño fruncido. Especialmente ese maldito Issei, el afortunado pervertido no tiene ninguna preocupación en el mundo. No iría tan lejos, Shiro hizo una mueca, recordando el tenso encuentro entre los dos emperadores dragón. Después de todo, solo porque Bali había prometido abstenerse de comenzar algo no significaba que se echaría atrás ante un desafío, y dio la casualidad de que el emperador dragón blanco tenía la desagradable costumbre de elegir sus palabras para provocar deliberadamente un enojo de la gente. En pocas palabras, si Rias no hubiera aparecido con su hermano y Graifia en ese mismo momento, era muy probable que la mecha corta de Issei lo hubiera llevado a atacar a su rival destinado, dándole así a Bali carta blanca para golpear su inexperto trasero. El suelo, un acto que habría arrastrado al resto de la nobleza Gremori, y muy posiblemente al propio Lucifer. En resumen, la evaluación de Sagi de que Issei no tenía nada de qué preocuparse no podría haber sido más incorrecta. En todo caso, el emperador dragón rojo tenía más de qué preocuparse que cualquier otro diablo en Quo, excepto Sona y Rias, dadas sus responsabilidades como supervisores y la próxima conferencia. Por cierto, Emilia, comenzó Sagi vacilante, sacando al farsante de sus pensamientos, solo para parpadear ante la mirada de preocupación que el peón Citri le estaba enviando. ¿Estás seguro de que estás bien? Según el informe que recibió Kaichou, te equivocaste bastante. Ah, ya estoy mejor. Shirou le aseguró al peón rubio, sorprendido y honestamente halagado por su preocupación, sin duda un testimonio de su estrecha relación con el consejo estudiantil. Simplemente me esforcé demasiado, eso es todo. Si estás seguro. Sagi se calló, luciendo poco convencido, solo para estremecerse cuando sonó la campana, señalando el comienzo del día escolar. Mierda, será mejor que regreses a la clase, Emilia. Kaichou me cortará la cabeza si llegas tarde por mi culpa. Entendido, ten cuidado, Sagi-san. Ofreció Shirou, los dos yendo por caminos separados, el pelirrojo trotando ligeramente hacia su salón de clases, deteniéndose ocasionalmente para saludar y ayudar a varios adultos que se habían perdido en el camino a un salón de clases específico, lo cual solo era comprensible considerando el tamaño de la academia. Así que esto es por lo que Taiga tuvo que pasar cada año, reflexionó, riéndose del recuerdo de su desafortunado guardián, corriendo como un pollo sin cabeza tratando de tener todo listo, incluso cuando el ahora familiar dolor en su corazón se aceleró ante el recordatorio de que nunca la volvería a ver. Es una pena que Kiritsugu nunca pueda lograrlo. Ah. Buenos días, Shirou-san. Una voz familiar lo saludó cuando abrió la puerta del salón, para ser recibido por una sonriente Asia Argento, acompañada como siempre por una sonriente Kiriyaika. Hasta el día de hoy, Shirou todavía no podía comprender cómo el diablo inocente, y no era eso un oxímoron, se había hecho amigo de lo que era esencialmente la encarnación de Tosaka Rin en este mundo en términos de descaro, ya que estaba bastante seguro de que Aika no estaba al tanto de la existencia del mundo iluminado por la luna o la verdadera identidad de Asia. Buenos días, Asia-san, Aika-san. Saludó, habiendo aprendido por las malas que referirse a la chica con gafas por su apellido era provocar problemas, solo para parpadear al ver a un Issei con el ceño fruncido acariciando una mejilla hinchada que le pasó. Solo un par de parásitos que muestran sus verdaderos colores. Aika se burló, ganándose la mirada de Matsuda y Motoama. Es un poco triste como Youdo persiste en llamarlos sus amigos, sin importar cuántas veces lo apuñalen por la espalda. Cierra la boca, Kiri.
Matsuda espetó, el ex deportista apretó el puño con ira, aunque sabiamente decidió permanecer en su asiento ante la mirada de advertencia de Shirou. Issei es quien nos traicionó primero. ¿Cómo se atreve a ser tan popular entre las mujeres sin compartir la riqueza? Así es, Matsuda-kun. Motoama se pavoneó, ajustándose las gafas en lo que probablemente pensó que era una manera superior, pero en realidad solo lo hacía parecer un imbécil. ¿No prometimos compartir todo juntos? Como sus hermanos de armas, es natural que lo castiguemos por sus transgresiones. En resumen, no pueden aceptar el hecho de que Youdo esté rodeado de chicas calientes mientras ellos están atrapados con su mano izquierda. Aika se burló, causando que los dos se desplomaran derrotados, cuando una campana funeraria sonó en lo alto. Casi me darían lástima, si no fueran tan patéticos. Casi tan patéticos como lo que están empacando. Como si fueras alguien para hablar, Kiri. Matsuda espetó, el adolescente de cabeza rapada cubriéndose la entrepierna reflexivamente junto con todos los demás chicos en el salón de clases excepto Shirou. Ni siquiera nosotros estamos lo suficientemente desesperados como para invitar a una ramita como tú a una cita. Dices eso como si me importara. Aika se burló, aunque Shirou captó un destello de dolor en sus ojos antes de cubrirlo con su habitual sonrisa burlona, la chica con gafas acercándose sigilosamente a una confundida Asia. Después de todo, ¿qué necesidad tengo de malas hierbas cuando estoy rodeada de flores? ¿Flores? Definitivamente como Rin, reflexionó Shirou, sacudiendo la cabeza con exasperación mientras caminaba hacia su asiento, haciendo todo lo posible para ignorar los chillidos nerviosos de Asia y los intentos poco entusiastas de Issei de proteger su pureza solo para parpadear ante el trozo de PVC. Clay esperando en su escritorio. ¿Qué es esto? Parece que nuestro instructor quiere montar un espectáculo para los padres visitantes. Zenobia notó, la frente de Shirou se arqueó ante el ex exorcista. El farsante no pudo evitar admirar lo bien que le quedaba el uniforme de la chica. Creo que dijo que el tema debía ser inspirador o algo por el estilo. ¿No se supone que esto es una clase de inglés? Shirou se quedó inexpresivo, suspirando con exasperación mientras se deslizaba en su asiento, ignorando los vítores de los padres que miraban mientras gritaban aliento a su progenie, o en el caso de Issei lo ignoró por completo a favor de Asia, el fakir mirando hacia el bulto de Clay ante él con una expresión aburrida. Algo inspirador, ahora había un tema doloroso que abordar, y no solo por los recuerdos que evocaba, sino por el hecho de que, como estaba ahora, Shirou dudaba de su derecho a siquiera aspirar a sus ideales una vez atesorados. Había desechado el sueño de Kiritsugu de convertirse en un héroe de la justicia, el mismo andrajoso ideal que en incontables vidas siempre lo había llevado invariablemente a ponerse el manto de un contraguardián, un perro de alaya sin nombre y sin rostro, dedicado a impartir justicia. Sin importar cuán cruelmente empañó sus creencias. Pero a pesar de dejarlos de lado, había fracasado en su deseo egoísta de proteger a aquellos que eran importantes para él. Ser un mago era caminar con la muerte. Incluso un mago de tercera categoría como Shirou había crecido aceptando esta verdad y, sin embargo, simplemente no había podido aceptarla hasta esa noche. Su ignorancia del sufrimiento de Sakura la había llevado a ser consumida por la oscuridad. Su ingenuidad y falta de habilidad llevaron a saber a ser devorado por esa misma oscuridad. Su incapacidad para ejercer todo el poder del fantasma artificial contra saber alter no solo le había costado la vida a Rin, sino que también lo obligó a acabar con la de Sakura con sus propias manos. Y, por encima de todo, no había cumplido su promesa a Yasbiel, la hija que Kiritsugu había perdido, la hermana que nunca conoció realmente, todo debido a las maquinaciones de viejos amargados incapaces de dejar atrás el pasado. Si cerraba los ojos, aún podía recordar aquella noche en el parque, la noche en la que todo se había desmoronado. Había salido a trompicones de la iglesia de Kotomine, incapaz, no dispuesto, de aceptar la idea de sacrificar a Sakura para salvar el mundo, un sacrificio que Rin, su propia hermana, estaba dispuesta a aceptar no por un sentimiento exagerado de amor. De ver, sino poner finalmente fin a la década de sufrimiento de su hermana menor. No había ninguna posibilidad de que Sakura pudiera salvarse.
Desde el momento en que fue confiada a los Matou, no, desde el momento en que los Ainsburn convocaron a Avenger durante la Tercera Guerra, su destino quedó sellado. Se había sentado allí, revolcándose en su propia ineptitud, con su mente literalmente a punto de estallar, dividido entre el peso de sus ideales prestados y la dura realidad de su situación, solo para ser confrontado por la voz engañosamente alegre de un hada de las nieves. Alguien cuya forma engañosamente frágil escondía una mente calculadora cuya razón autoadmitida para participar en la guerra, dejando de lado las órdenes de su familia, había sido asesinar a Shirou de la manera más lenta y dolorosa posible en lugar del padre que la abandonó. Al principio, su arrogante desprecio hacia Saber y Sakura había llevado al Fakera a arremeter contra ella, verbalmente por supuesto, ya que incluso sin la amenaza de berserker asomando en el fondo, Emiya Shirou no era el tipo de escoria que golpearía a un niño. Pero en lugar de dejarlo hundirse en su impotencia, Yasbiel se quedó a su lado, desestimando sus duras palabras con una suave sonrisa. No sé qué pasó, pero sería una lástima para ti si te odio. Así que seré tu aliado, no importa lo que hagas. Por segunda vez en su vida, Emiya Shirou se encontró salvado. No con palabras o acciones, sino con una sonrisa tan pura que tiró de su corazón vacío y alivió todos sus problemas. En realidad, era casi irónico que el hijo del hombre al que había llegado a idolatrar lo salvara de doblegarse bajo el peso de los ideales rotos de su padre, pero en ese momento, Shirou había prometido hacer lo que fuera necesario para proteger esa sonrisa. Incluso si se burlaran de él como un tonto, asumiría el papel que Kiritsugu se había visto obligado a abandonar, el papel que le habían negado las maquinaciones de su familia, y protegería a su hermana de cualquier cosa que intentara dañarla. Yasbiel se había burlado de él, por supuesto. Después de todo, ¿cómo podría él, que carecía no solo de la habilidad de Kiritsugu en hechicería sino también de su despiadada determinación de cortar cualquier cosa en su camino, salvarla cuando estaba destinada a morir para provocar el sentimiento del cielo? Nada de eso le había importado a Shirou. Soportaría todo el desprecio, soportaría todo el dolor, siempre y cuando pudiera proteger la pureza de la sonrisa de su hermana. «Eres un pervertido», gritó una voz, sacándolo de sus pensamientos. El farsante se giró para ver en qué tipo de travesuras se había metido Issei solo para parpadear ante la pequeña multitud que se había reunido alrededor del escritorio del peón. No puedo creer a Ryasone-sama se asociaría con semejante bruto. Issei, exclamó Matsuda con una mirada desesperada, sosteniendo una bastante interesante estatua de arcilla para que su intermitente amigo la viera. Te cambiaré por mi obra maestra. No escuches a ese idiota, Issei, exclamó Motoama. El pervertido con gafas empujó el lolicón a un lado mientras se ajustaba las gafas. En lugar de esa basura, te daré 5.000 yenes por esa obra maestra. ¿Qué demonios? Shirou se quedó inexpresivo, sudando mientras el resto de la clase se subía al carro. Varias de las chicas incluso llegaron a ofrecer decenas de miles de yenes por lo que fuera que Issei había creado. ¿Qué diablos hizo? Oh, nada, solo un modelo perfecto de PVC del cuerpo desnudo de Rias Gremory. Aika se rió disimuladamente, mientras se acercaba sigilosamente a su escritorio junto a Asia haciendo pucheros. Tengo que admitir que es bastante elegante, y está adaptado al modelo también, debe haberse familiarizado mucho para entender sus tallas. Issei-san, Asia hizo un puchero. Las mejillas de la ex monja se hincharon como un hámster mientras miraba celosamente entre el objeto de sus afectos y la estatua de su rey barra rival por dichos afectos. Es de una fabricación sorprendentemente fina. Zenobia estuvo de acuerdo. La ex exorcista se sostuvo la barbilla mientras pensaba mientras se acercaba al grupo. Aunque de ninguna manera es inferior a los tuyos, Shirou. ¿Eh? Shirou parpadeó, preguntándose de qué diablos estaba hablando. El pelirrojo volvió su atención a su escritorio solo para ponerse rígido ante la vista que tenía ante él. Jugar. Unlimited Blade World Sost II. Zorro. Allí, moldeada en arcilla por sus manos inexpertas, había una figura pequeña y frágil, vestida con una elaborada túnica y una corona que solo servían para resaltar su naturaleza etérea.
Aunque solo lo había visto una vez, la víspera de su desastroso asalto final al Grial, no había manera de que Shirou no reconociera el vestido del cielo, el preciado código místico de la familia Einsberg, el corazón mismo del gran imperio. Grial, el mecanismo de control central, por así decirlo. Si cerraba los ojos, casi podía imaginar el brillo dorado que exudaba el vestido, la forma en que el vestido escarlata hacía juego con los ojos de Ilia, o la forma en que los 7 anillos incrustados en el vestido brillaban como un faro en la oscuridad. Era un vestido hermoso, digno de una reina, pero al igual que el ritual que estaba diseñado para controlar, el sacrificio necesario para elaborar la prenda aún provocaba escalofríos en la columna de Shirou hasta el día de hoy. Parece que tenemos otro artista entre nosotros. La voz de su sensei opinó, sacando a Shirou de sus reflexiones con una palmada de aprobación en el hombro. Sigue así, Emilia-kun, quién sabe, tal vez tú y Oudo-kun hayan encontrado su verdadera vocación. Es tan bonita, Emilia-san. Exclamó Asia, la ex monja aplaudió en agradecimiento, sus celos anteriores aparentemente olvidados casi parece un ángel o un hada. Es una pieza asombrosa. Zenobia aplaudió, la ex exorcista asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras sostenía su barbilla. Dejando a un lado el largo de la falda, tiene un parecido sorprendente con las túnicas rituales utilizadas por los miembros de mayor rango del Vaticano. Es bastante lindo, supongo, admitió Issei de mala gana desde su asiento. El peón continuaba defendiéndose de sus posibles camaradas mientras intentaban robar su propia obra maestra. Aunque Buchou es aún mejor, sí, porque no eres parcial en absoluto. Aika se burló, ignorando la mirada del peón en favor de admirar el trabajo de Shirou. Aún así, tengo que admitir que es bastante impresionante para solo una modelo. ¿Nos has estado ocultando, Emilia? ¿Tienes una novia escondida en alguna parte? Como era de esperar de un comentario tan casual, el alboroto anterior casi de inmediato se calmó cuando las chicas de la clase dejaron de intentar pujar por la obra maestra de Issei para esperar la respuesta de Shirou. Después de todo, como uno de los pocos chicos decentes en el campus, cualquier información era fundamental si esperaban tener alguna posibilidad frente a la competencia. Solo Zenobia pareció notar cuán intensamente Shirou estaba mirando a la modelo. La ex exorcista frunció el ceño mientras llegaba a una inquietante conclusión. Shirou, ¿era alguien importante para ti? Su nombre era Yasbiel von Einsberg, reveló Shirou, su expresión ilegible mientras continuaba mirando la estatuilla en su escritorio, como si temiera que desapareciera en el momento en que quitara los ojos de ella. Mi hermana mayor. ¿Tienes una hermana, Emilia-san? Exclamó Asia, sentimiento compartido por varios miembros de la clase. Las chicas dieron un suspiro de alivio, solo para animarse con interés, ya que hasta ahora no habían escuchado nada sobre la familia de la pelirroja. Pero espera, dijiste que su apellido era Einsberg, no estamos relacionados por sangre. Corrigió Shirou, causando que las mujeres en la clase se pusieran rígidas alarmadas. Mi padre originalmente se casó con los Einsberg, pero perdió la custodia luego de la muerte de su esposa. Me adoptó poco después, solo me enteré de su existencia después de su muerte. Una Lolioness-ama extranjera no relacionada. Matsuda y Motoama exclamaron en sincronía antes de que Issei pudiera detenerlos. Los dos idiotas miraron a la pelirroja con lágrimas de sangre goteando de sus ojos a pesar de los padres que los miraban. ¿Qué eres, un protagonista de eroge? ¿Podrían callarse ustedes dos? Gritó Issei. El emperador dragón rojo en realidad llegó a agredir físicamente a sus compañeros suicidas en perversión frente a sus padres para evitar que enojaran aún más a Shirou, solo para parpadear cuando el adolescente en cuestión aparentemente no reaccionó a sus palabras. Emilia. Oye, ¿estás bien, hombre? La única respuesta de Shirou fue levantarse de su silla y pedir permiso. El maestro, al ver la expresión del rostro del adolescente, simplemente asintió entendiendo antes de ordenar al resto de la clase que volvieran a sus asientos. El fakir salió tranquilamente de la clase, sin darse cuenta de las miradas de preocupación que le enviaba a sus compañeros de clase y varios padres. Horas después.
Shirou suspiró mientras observaba cómo la flecha se hundía en el objetivo, ignorando las exclamaciones y vítores de su audiencia mientras tranquilamente tomaba otra flecha, retirándola con practicada facilidad, sintiendo la tensión en su cuerpo filtrarse en la cuerda del arco solo para evaporarse el momento. Dejó volar su flecha. Incluso antes de la Guerra del Santo Grial, Faker siempre había encontrado que el tiro con arco era una actividad relajante. Si bien inicialmente solo se unió al club por admiración por sus principios, eso no le impidió pasar ocasionalmente por el campo después de la escuela para desahogarse, sabiendo muy bien que Ayako y Taiga estarían de acuerdo con su presencia. Ya que a diferencia de los miembros de tiempo completo, al menos limpió lo que ensucia. Fue por esta razón, y también para asegurarse de que sus habilidades se mantuvieran afiladas, que buscó el club de tiro con arco no mucho después de inscribirse en la Academia Quo, aunque, al igual que en casa, pospuso unirse oficialmente a pesar de las muchos intentos del equipo de convencerlo de lo contrario. Entonces, aquí es donde desapareciste. Notó Sona, ajustándose las gafas deliberadamente mientras entraba al campo de tiro con arco, llamando la atención de Shirou hacia la impresionante multitud de estudiantes y padres que se habían reunido mientras él se desahogaba. Parecería que Fujimatsu-san no estaba exagerando su evaluación de tus habilidades durante nuestra última reunión. Lo siento, Kaichou. Ofreció Shirou con una sonrisa avergonzada, sabiendo muy bien lo insistente que podía llegar a ser la capitana del club de tiro con arco en sus intentos de lograr que se uniera al club. ¿Me necesitabas para algo? En realidad no, admitió Sona, caminando junto a él mientras regresaba su equipo. Los miembros del club de tiro con arco le aseguraron que recuperarían las flechas, permitiendo que la heredera Citri lo guiara fuera del alcance. Acababa de terminar una reunión. ¿No estabas de acuerdo con el club de ajedrez cuando recibí un informe de que antes te habían excusado de clase? Miró al farsante con atención. ¿Hay algo que te molesta, Emilia-kun? Estaría mintiendo si dijera que estoy bien. Shirou admitió solemnemente, recordando lo tenso que había estado cuando llegó al campo de tiro con arco. Sin embargo, no es nada inmediatamente serio, solo malos recuerdos. Con respecto a tu hermana, presionó Sona, ajustándose las gafas con remilgo ante su mirada aguda. Pido disculpas si esto parece entrometido, pero como presidenta es simplemente uno de mis deberes. Como el informe del maestro no decía exactamente por qué dejaste la clase, tuve que confiar en basado en el aporte de tus compañeros de clase, muchos de los cuales afirmaron que los compatriotas de Youdo Issei, no pudo evitar que su labio se curvara con disgusto, eran los responsables. Ese no es el caso en absoluto. Shirou le aseguró con un suspiro. Mi partida no se debió a nada de lo que dijeron, aunque si necesitas una razón para reprenderlos, han estado difundiendo rumores a propósito acerca de que Issei y Kiba están en algún tipo de aventura para irritar a los demás. Cuerpo de estudiantes. Ah, sí, esos. Sona suspiró, pellizcándose el puente de la nariz con irritación. Ten la seguridad de que Tsubaki los tendrá en cuenta para eso, entre otras cosas. Ella prometió con un toque de oscura diversión antes de volver a su tono normal, remilgado y adecuado. Dicho esto, con respecto a mi pregunta anterior, mi hermana murió antes de que me inscribiera en Quo. Shirou respondió rotundamente, sin querer discutir más el asunto, pero sin querer descargar sus frustraciones con Sona. Después de todo, como presidenta del consejo estudiantil, su trabajo era garantizar el bienestar físico y mental de los estudiantes, y al igual que su viejo amigo Issei, ella tomaba sus deberes muy en serio. Mentiría si dijera que ya lo superé. Pero no interferirá con mis estudios. Veo. Sona notó, su rostro normalmente severo reemplazado no por lástima, sino por comprensión. Mis disculpas, Emilia-kun, como hermano menor, debería haberlo sabido mejor antes de presionarte sobre algo tan personal. Solo estabas haciendo tu trabajo, Kaichou. Shirou le aseguró a la chica, honestamente más sorprendida que nada de haber sentido la necesidad de disculparse, los dos caminando en silencio mientras regresaban al edificio principal. Supongo que la jornada de puertas abiertas casi ha terminado para el día. Sí, afortunadamente. Sona suspiró, luciendo honestamente aliviada, como si de alguna manera hubiera esquivado una bala.
Todo lo que queda es mi reunión con Lord Seoticus Gremori para discutir la próxima cumbre. Ese sería el padre de Ria-san, ¿verdad? Shirou notó, recordando vagamente que Akeno mencionó que el jefe del clan Gremori era el actual director de la Academia Quo, solo para parpadear cuando una verdadera estampida de estudiantes varones pasó corriendo camino al gimnasio. ¿Qué diablos? Tú allí. Sona espetó. Shirou reprimió el impulso de temblar ante la sensación de poder en su voz incluso cuando los estudiantes al final de la estampida se congelaron en seco. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué estás actuando de una manera tan inapropiada? Ah, lo siento, Shitori Kaichou. Uno de los pobres imbéciles tartamudeó, temblando ante las brillantes gafas y la mirada severa de Sona. Pero Matsuda y Motoama, tanto Shirou como Sona suspiraron exasperados ante la mención de la pareja. Vieron a una cosplayer de chica mágica actuando en el gimnasio y estábamos con prisa por... Shirou parpadeó cuando Sona se puso rígida ante las palabras cosplayer de chica mágica. La pelirroja miraba con creciente preocupación mientras el normalmente compuesto diablo lentamente se volvía varios tonos más pálido, sus pupilas se encogían detrás de sus gafas. Kaichou, Sona-san. Presionó, usando su nombre cuando el uso de su título no provocó reacción. ¿Estás bien? No puede ser. Susurró Sona, su expresión normalmente serena fue reemplazada por una de terror naciente, como si todos sus fantasmas hubieran regresado para perseguirla y hubieran traído a sus amigos para acompañarla. Ella no puede estar aquí, hoy no. Esta vez tomé precauciones adicionales. Ella, repitió Shirou, honestamente un poco nervioso por el cambio de comportamiento del diablo normalmente reservado, solo para parpadear cuando de repente ella salió disparada como un murciélago salido del infierno, juego de palabras, dejándolo a él y a los otros adolescentes boquiabiertos tras ella en estado de shock. Yo creo que será mejor que se mantengan alejados del gimnasio por un tiempo. Advirtió a los rezagados, ganándose una ronda de asentimientos afirmativos de los adolescentes, quienes sabiamente decidieron desaparecer mientras él seguía a la angustiada heredera. Mientras se acercaba al gimnasio, vio a una multitud de adolescentes murmurando marchando en dirección opuesta, varios de ellos, Matsuda y Motoama en particular, maldiciendo a Sagi por ser un killjoy. El bastardo probablemente quiera quedársela para él. El scouter de 3 tamaños refunfuñó. Ya es bastante malo que él e Issei estén rodeados de bellezas, pero al menos Issei no puede mandarnos. No me importaría que Sona Kaichou me dé órdenes. Matsuda admitió con una sonrisa perversa. Puede que no sea tan moe como Asia-chan o Koneko-chan, pero su figura es lo suficientemente parecida como para PRGH. Lo siento, pensé que vi un error. Shirou se quedó inexpresivo mientras bajaba el puño, dejando a Motoama para evitar que Matsuda saliera a la luz, posiblemente porque sabía muy bien que era el infierno al que estaba entrando su camarada. El resto de la multitud se separó como el mar rojo mientras la pelirroja caminó hacia el gimnasio, solo para parpadear ante lo que tenía delante. Sona-chan. Una joven alegre gritó mientras literalmente atacaba a una Sona de aspecto mortificado, aunque aparte de su colorido traje y su bastón con temática de estrellas, que por alguna razón convocó un destello de Rin, Luvia, Yasbiel y alguna otra chica pobre con un atuendo similar. Shirou no podía ver nada particularmente intimidante en ella. ¿Qué pasa, Sona-chan? Te estás sonrojando como loca. Exclamó, retrocediendo con una mirada de preocupación solo para hacer un puchero ante su silencio. Finalmente te has reunido con tu amada One-sama, ¿no deberías estar mucho más feliz de verme? One-sama, repitió Shirou, llamando la atención de los otros ocupantes de la sala, que consistían en los miembros de la nobleza Gremori y un Sagi de aspecto nervioso. Espera, ¿no es la hermana de Sona, Serafal Leviatán? Zenobia suministró obedientemente mientras el diablo en cuestión continuaba brotando frente a su hermano menor. El ex exorcista había acompañado a la nobleza Gremori debido a su conversación con Asia, uno de los 4 grandes Satán, y ex heredera de la casa Citri de los 72 pilares. Shirou honestamente no sabía cómo responder a eso. En lugar de ser incapaz de decir nada, simplemente no se atrevía a comentar sobre la situación que se desarrollaba ante él.
No había olvidado el poder abrumador que había sentido cuando Sir Sech se había teletransportado al salón del club de investigación de lo oculto, esa presencia aplastante que contradecía los rasgos hermosos y gentiles del hombre detrás de ella. Si bien varias partes le habían asegurado, en particular Rias y Azazel, que el actual Lucifer era una figura benigna que valoraba la paz, no se podía negar el hecho de que, dejando de lado su personalidad, Sir Sech era un monstruo que superaba cualquier cosa que Shirou hubiera experimentado. Incluso teniendo en cuenta los recuerdos de sus yoes alternativos. Lo único que estuvo cerca de superarlo había sido Idme SBHB Askayet CF King of Demons, KR Regin HP Rinky Profesmto FC NTPRM OTPR Opertev Kamea Curse TWSDOM Vaya, Emilia, ¿estás bien? Issei gritó, sacando al farsante de sus pensamientos con una mano en su hombro. Amigo, sé que ella es sexy y todo eso, pero no creo que pervertir a uno de los Mao sea una buena idea, especialmente porque Kaicho está ahí. ¿Qué vas a...? Comenzó Shirou, solo para detenerse ante el sabor del hierro en sus labios, sus ojos se abrieron cuando extendió la mano para examinar el área solo para encontrarlos ensangrentados cuando se retiraron como lo hicieron. Tu nariz empezó a sangrar mientras mirabas al vacío. Sir Sech suministró, el fakir se giró para ver a Lucifer de pie junto a Rias, que parecía preocupado y un caballero mayor que solo podía ser su padre, dado el color de su cabello y ojos. Aunque, contrariamente a la creencia de Issei-kun, dudo que fuera cualquier cosa. Culpa de Serafal. No por falta de intentos, eso sí. Una voz familiar se rió entre dientes, los ojos de Shirou se abrieron mientras se giraba para ver a Azazel sonriéndole perezosamente, el gobernador general vestido, como siempre, con su kimono habitual, aunque le había puesto una ori encima, dándole la apariencia de un hombre rudo. Vagabundo de un drama de samuráis, es bueno ver que estás tan alegre como siempre, Serafal. Azazel. Shirou tartamudeó, ganándose miradas de alarma de los demonios sin hacia más jóvenes, quienes simplemente parpadearon sorprendidos cuando Issei saltó frente a ella mientras Sagi se interponía entre Sona y Serafal, aunque la hermana mayor no parecía demasiado molesta por la presencia de los caídos. ¿Qué estás haciendo aquí? Es día de puertas abiertas, ¿dónde más estaría? Azazel se burló con una sonrisa irónica. Solo porque no interfiero en tu rosada vida en la escuela secundaria no significa que no sea tu tutor legal, ¿sabes? Así que él realmente está bajo tu cuidado. Reflexionó Sir Sech. Lucifer claramente no compartía la preocupación de su hermano menor ante la revelación, en todo caso parecía intrigado, posiblemente incluso aliviado. Siempre tuviste predilección por aceptar personas interesantes. Los Grigori siempre han dado la bienvenida a aquellos que fueron abandonados por las otras facciones. Azazel confirmó encogiéndose de hombros. Diablos, fui yo quien arregló que Asia Argento fuera trasladada aquí después de que el Vaticano la echara. Le sonrió disculpándose al obispo. Lo siento, por cierto, si hubiera sabido qué estaba haciendo Rainare, habría venido a recogerte yo mismo. Está bien, Azazel-san. Tartamudeó Asia, inclinando la cabeza apresuradamente. Si bien es cierto que enfrenté algunas dificultades, al final pude conocer a Issei-san, se sonrojó antes de sonreírle agradecida al atónito caído entonces, gracias, Azazel-san, si es así si no fuera por ti, nunca habría encontrado mi nueva familia. Asia-chan. Issei lloró, sus ojos y los de Sagi literalmente cayeron como cascadas mientras miraban boquiabiertos a la ex santa doncella, incluso la normalmente reservada Sona sonriéndole a la niña mientras Rias abrazaba a su obispo por detrás. Honestamente, se burló Azazel, el normalmente imperturbable caído sacudiendo la cabeza para ocultar su evidente vergüenza en qué diablos estaba pensando Michael al permitirles excomulgarte. No seas tan duro con él. Sir Sech, precisamente, respondió con una sonrisa de complicidad. Después de todo, como alguien que también tenía grandes zapatos que llenar, puedo entender de alguna manera el peso de sus responsabilidades, incluso si no las acepto. Asintió hacia Serafal. Después de todo, a diferencia de Michael, yo tenía personas que podían compartir la carga. ¿Por qué tengo la extraña sensación de que a Kirei le encantaría esto?
Shirou se quedó inexpresivo, estremeciéndose ante la idea de que el mentor de Rin tropezara con un mundo donde Dios estaba literalmente muerto y Lucifer estaba jugando al abogado del arcángel Miguel. En cualquier caso, en realidad tenía otras razones para venir hoy. Admitió Azazel, sonriendo tímidamente a Sirsesh y Serafal. Por un lado, quería determinar el lugar de la reunión, ya que tener a ambos representantes de la facción del diablo aquí podría darle al cielo una idea equivocada. Entonces técnicamente tu estar aquí no empeoraría la situación, se preguntó Issei, luciendo preocupado ante la perspectiva de que el tratado de paz se rompiera, solo para que Sona negara con la cabeza. Puedo entender por qué piensas eso, Youdo-kun, sin embargo, debes saber que, dejando de lado los acontecimientos recientes, los ángeles caídos siempre han hecho todo lo posible para cumplir con el alto el fuego. Ella asintió con la cabeza hacia Rías. Si recuerdas, cuando te enfrentó el ángel caído Donasek, él inmediatamente se retiró después de enterarse de que eras parte de la nobleza de Rías en lugar de un simple callejero. La eliminación de Stray siempre ha sido un área gris. Sirsesh admitió con un suspiro cansado. Dicho esto, Azazel fue el primero en proponer el alto el fuego a pesar de que su facción poseía la ventaja durante la guerra. En cierto sentido, se podría decir que si no fuera por él, probablemente no habría podido derrocar a la facción del viejo Satán. Miró solemnemente a Sona y Rías. Estoy seguro de que no necesito explicar lo que eso significaría para nuestras dos sociedades en su conjunto. Rías hizo una mueca e incluso Sona pareció humillada por la revelación. Si bien las cosas no habían cambiado mucho desde la caída de los viejos Satán, el nuevo gobierno había traído consigo varios cambios que hicieron la vida mucho más fácil para muchos miembros de la sociedad del diablo. Por un lado, bajo el gobierno de los viejos Satán, Rías no solo no habría podido asistir a la Academia Quo, sino que tampoco habría tenido medios para desafiar su compromiso con Riser Phoenix. Fue solo gracias a Sirsesh y Serafal moviendo los hilos detrás de escena que a ella y Sona se les permitió actuar como supervisores conjuntos de la ciudad luego de la prematura muerte de su predecesor, citando que nadie con una célula cerebral en funcionamiento atacaría a los hermanos menores de los Satán. Lo que le permitió a Rías posponer su matrimonio hasta que se graduara de la escuela secundaria o reuniera una nobleza lo suficientemente fuerte, lo que ocurriera primero. Normalmente, la heredera Gremory habría aprovechado la oportunidad al máximo y habría repetido deliberadamente algunos años. Después de todo, ¿qué clase de diablo respetable no abusaría de semejante laguna jurídica en un contrato? Sin embargo, incluso si Sona no fuera del tipo que desaprobaba tal comportamiento, una de las estipulaciones para que permanecieran como supervisores era que ambos tomaran en serio su educación e hicieran todo lo posible para graduarse. Después de todo, y ella juraba que podía sentir las burlas burlonas de sus detractores mientras leía la letra pequeña, ¿cómo se podía esperar que supervisaran una ciudad cuando ni siquiera podían graduarse de una escuela secundaria mundana? Y así, al final, el único medio de Rías para oponerse a Riser habría sido desafiarlo y derrotarlo en un Rating Lane, algo que solo se había implementado después de que Ajuka Belzebub, anteriormente de la casa Ashtaroth, creara el Evil PS System para reponer en los números menguantes de los demonios. Sin Azazel proponiendo un alto el fuego, la nueva facción de Satán nunca habría podido acumular las fuerzas necesarias para derrocar al antiguo régimen de Satán. Sin Sirsesh asumiendo el puesto de Lucifer, Rías nunca habría podido visitar la Tierra, y mucho menos asistir a la escuela allí. Sin Ajuka asumiendo el puesto de Belzebub, no habría tenido medios para formar un título nobiliario, reduciéndola a poco más que una yegua de cría para garantizar que la línea de los diablos sangre pura permaneciera intacta. Y eso sin tener en cuenta el efecto que tal cosa tendría en su nobleza. Si bien la mayoría, si no todos, de Sona habían sido voluntarios, casi todos los miembros de la nobleza de Rías habían estado en algún estado de angustia cuando los reclutó. Kiba y Seiya se habían estado literalmente a las puertas de la muerte, mientras que Akeno había sido perseguida por el clan de su madre durante mucho tiempo. El pecado de tener un padre caído.
dejando a un lado a Koneko y Gasper, quienes tenían sus propios problemas que considerar incluso después de que ella los acogió. Estaba claro para Rías que no solo ella, sino toda la sociedad del diablo, y muy probablemente el cielo mismo, tenían una deuda considerable con Azazel el chivo expiatorio por ser el primero en pedir un alto el fuego. Eso no significaba que ella lo hubiera perdonado por sus transgresiones anteriores. Simplemente significaba que ella no lo vaporizaría con su poder de destrucción a menos que él intentara ponerle una mano encima a ella o a cualquiera de sus pares sin permiso. Por muy agradable que sea oírte cantar mis alabanzas, se hace tarde y estoy seguro de que estos niños ya han tenido suficiente vergüenza por un día. Reflexionó Azazel, guiñándoles un ojo a Sona y Rías mientras pasaba el pulgar por encima del hombro. Con eso en mente, ¿qué tal si los invito a todos a tomar unas copas antes de regresar a casa? Hay un pequeño y agradable bar que recomiendo ampliamente. Suena divertido. Sir Sech opinó, su padre asintió con la cabeza antes de girarse para mirar a Serafal con una sonrisa. ¿Qué dices? ¿Te importaría unirte a nosotros, Serafal? Si has paga, por mí está bien. Gritó el Mao Shoujo. Shiro aplaudió mentalmente a Issei por el título que le quedaba bien mientras el Leviatán lograba darle un último beso a su nerviosa hermana antes de saltar para cruzar el brazo con Azazel, prácticamente arrastrando al gobernador general fuera del salón junto a Rías. Hermano y padre riendo entre dientes. Adiós Sontan. No te quedes fuera demasiado tarde. Debería ser yo quien diga eso. Exclamó Sona, la heredera de aspecto agotado extendió la mano para cubrirse la cara con ambas manos, gimiendo en sus palmas mientras Rías se acercaba para darle una palmadita en el hombro con una sonrisa sufrida. Ah, sí, antes de que lo olvide, gritó Sir Sech, causando que la chica se pusiera rígida imperceptiblemente mientras su hermano mayor se giraba para mirarla por encima del hombro. Rías, cuando lleguemos a casa, tenemos que hablar sobre tu otro obispo. Otro capítulo más sin acción previo a la gran conferencia. Tenga la seguridad de que otro será liberado en breve para ayudarle por un tiempo. Como mencioné anteriormente, algunos de mis fics más antiguos están siendo descontinuados debido a la falta de mi pendrive y mi necesidad de concentrarme en otros asuntos. Seguiré actualizando los más nuevos, pero la mayoría de los más antiguos, que han estado muertos en el agua, por así decirlo, serán dados en adopción o retirados en aproximadamente una semana. Actualmente, la lista de historias que se están descontinuando es la siguiente. La mayoría, si no todos, de mis viejos ficciones de Naruto. Seamos realistas, la mayoría de ellos han estado muertos en el agua durante años. Podría intentar reiniciar algunos, pero hasta entonces, el primero en llegar es el primero en ser atendido. La serie Herald von Einsvern. Sí, las revelaciones recientes de los devotos fanáticos de Type Moon prácticamente han sacado esta serie del agua. Lo siento. Kamen Rider Bandreado. Sí, la verdad es que me pegué un tiro en el pie con este. Geas Rider Zero Knight. Lamentablemente, no veo que esto termine pronto. Cualquier persona interesada en continuar donde lo dejé, envíeme un MP y se lo haré saber antes de eliminar el fic. Mis razones para hacer esto es centrarme en arreglar mi vida y asegurarme de completar algunas historias durante mi vida. Risas. Más sobre el próximo capítulo.